Hola, soy Alejandra Navarro, bienvenida a esta serie llamada El Ejecutivo que Prospera. Te invito a que te quedes hasta el final y si crees que fue de bendición, al terminar da like, comparte y comenta. Empecemos. Hola, muy buen día, independientemente en la hora en la que te encuentres escuchándome, de todo corazón deseo que tengas un bendecido y muy productivo día. Y en esta ocasión te traigo el tema cultura organizacional. ¿Por qué es tan importante que las organizaciones desarrollen su cultura? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cómo se transmite la cultura a los colaboradores, al resto de la organización? Si existe una cultura ideal para todas las empresas, algunos factores importantes. Si te interesa conocer un poco más de este tema, quédate conmigo. Y sin más preámbulo, iniciemos. Ok, ¿qué es la cultura organizacional? Yo creo que la gran mayoría de ustedes ya han escuchado hablar de ello. Yo creo que la gran mayoría ya debe de saber qué es la cultura organizacional. Sin embargo, vamos a dar alguna definición muy breve para aquellos que no la han escuchado ni saben qué es. Mira, en breves palabras, no es más que el conjunto compartido de creencias, tradiciones, valores, hábitos y actitudes que se desarrollan en una empresa. O bien, básicamente es el sello de la organización, es el ADN de la organización y principalmente y muy comúnmente, escúchame bien, muy comúnmente y principalmente se deriva de la visión del o de los fundadores y de su proceder. Sin embargo, la cultura puede evolucionar con el tiempo, ya sea para bien o no. Quizá también te estés preguntando, ¿por qué es tan importante la cultura organizacional? ¿Por qué? Mira, porque esta nos define cómo hacemos las cosas y cómo llegamos a las metas. Y por supuesto que cuando se desarrolla una óptima cultura, esto impacta en tener unos resultados excelentes. Nada más que eso, imagínate, por si se nos hace poco, ¿verdad? Ahora bien, te preguntarás, ¿y cómo se transmite la cultura a los colaboradores? Quizá te encuentres ocupando algún cargo en tu organización, en el Departamento de Desarrollo Organizacional, en el Departamento de Recursos Humanos. Ahora bien, si también eres gerente, es importante que lo conozcas, porque no nada más es responsabilidad de algún departamento en particular el transmitir la cultura, sino que es de todos y principalmente del equipo staff, de dirección, gerencias, va bajando, ¿no? Todos tienen una responsabilidad. Entonces, continuamos después de este preámbulo, ¿no? Que principalmente se transmite, no nada más mediante esto, pero sí principalmente a través de su misión, de su visión y los valores. ¿Cuáles? Los institucionales, los cuales deben estar bien definidos, ya que debes de saber para qué existe tu empresa. Si existe una empresa y no están las bases colocadas, mi misión, que es mi porqué, mi visión es hacia dónde voy y mis valores con los que todos nos vamos a conducir en esta empresa, pues entonces te recomiendo que trabajes en ello. Por eso es muy importante que todos los conozcan. Y hablando de valores, ojo también, ¿por qué? Porque en las empresas suele haber muchos líderes informales que no comulgan y que no están a favor de los valores de la empresa. E inclusive, fíjate bien, pudieran ir en contra. Es decir, algunos pueden estar induciendo a los compañeros a que rindan menos. Estas personas suelen ser negativos, no cooperan, hablan mal de sus compañeros, hablan mal de la empresa. Los líderes informales, repito, son aquellos quienes no forman algún puesto
de liderazgo en la estructura formal de la empresa, pero sí tienen algunos seguidores y pueden estar ahí en contra, ¿no? En contra de los valores y puede propiciar a los compañeros. Hay que tener mucho cuidado con esto. Por esto y por muchos otros motivos es muy importante desarrollar una óptima cultura y crear un plan estratégico. Es decir, trabajarlo desde la estrategia, valga la redundancia, ¿no? Porque de no ser así, están permitiendo que la cultura se cree por sí misma. De todas formas, la organización, toda empresa va a tener una cultura. Te repito, ya sea que la cultura se haya creado por sí misma, por sí sola, a donde el viento nos llevó, a donde la ola nos llevó, o bien porque fue una cultura planeada desde la estrategia. Ojo con eso. Ahora bien, otra cosa muy importante. Te preguntarás, ¿y existe una cultura ideal para todas las empresas? ¿Existe una cultura que sea buena para una empresa y para otra empresa? La fórmula mágica para todas, ¿no? Te diría que la respuesta es no, ya que cada empresa necesita desarrollar una diferente, dependiendo, hacia dónde quieren ir y de su estrategia. Por ejemplo, si en su filosofía está la innovación o está el ofrecer un precio bajo sus clientes, ¿no? Depende cuál sea su filosofía, cuál sea su modo de trabajar y dependiendo de ello, por supuesto también del giro y entre otros factores, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que cada empresa debe desarrollar la suya dependiendo las necesidades de cada empresa, por supuesto. Y muy importante también, debe existir congruencia en lo que escribimos y en lo que hacemos y vivimos. Es decir, lo que tienes plasmado en un papel, es decir, en un papel me refiero en una política, en un proceso, en un reglamento, en un código de ética y conducta, procedimientos, manuales, etcétera, etcétera, en todo lo que tienes documentado, ¿no? Debe de existir congruencia en lo que tienes ahí escrito y en lo que hacen, ¿sí? Repito, deben ser muy congruentes con eso. No quiero decir que seamos burocráticos por el simple hecho de ser. No, por supuesto que no lo digo desde esa perspectiva, sino que si en base a las necesidades de la empresa se implementó eso, entonces hay que respetarlo porque esto crea un orden y, muy importante, unificamos criterios. Ojo, unificamos criterios, ¿sí? No andamos con que gerencia de tal área tiene un criterio y toma una decisión, gerencia de otra área tiene otro criterio, el director, y se hace un verdadero caos en la empresa, un verdadero desorden. Entonces, por eso repito, es muy importante ser congruente en lo que tenemos escrito mediante políticas, procesos, manuales, reglamentos, códigos de ética y conducta y en lo que realmente hacemos, ¿sí? Y pues claro que también debemos de tener en cuenta la mejora continua. Te recomiendo aplicar el ciclo de Deming. Planeas, ejecutas, verificas y actúas. Va de nuevo, por si no lo conoces, que es muy conocido, muy seguramente lo debes de conocer. Planeas, haces y o ejecutas, es lo mismo. Revisas, verificas, sinónimo, y actúas. Ya lo tienes hecho. No te funcionó o hay que calibrarnos, no pasa nada, se vuelve a hacer. Y enseguida paso a darte también algunos factores que son muy importantes para el desarrollo de la cultura organizacional. Estos factores son, primero sería, ¿qué sistema de indicadores usas en tu empresa?
Pregúntatelo. Te recomiendo establecer mecanismos de control que nos permitan ir monitoreando los resultados, los llamados KPIs. Otro factor importante, número 2, cómo se trata la gente entre sí en tu organización. Ahí se permiten las faltas de respeto o se fomenta el trabajo en equipo, el trabajo con respeto a sus compañeros, tanto sea ascendente o descendente o de la misma jerarquía, ¿no? ¿Existe un ambiente bueno o es tóxico? El punto número 3 sería, ¿se proporciona capacitación para los colaboradores? Y de ser así, y tengan implementado, ¿verdad? Y de ser así, lo hacen a través de un adecuado DNC. DNC tú debes de conocerlo. DNC es un diagnóstico de necesidades de capacitación y derivado de ese diagnóstico de necesidades de capacitación, tener un óptimo programa anual para las capacitaciones de los colaboradores. Y de la mano agregaría, si solo capacitas, a lo mejor sí lo tienes, pero ojo, revísalo. ¿Solo estás capacitando en habilidades duras? Es decir, en conocimientos técnicos o también en habilidades blandas. Ojo, hay que revisar ahí la manera de operar para capacitar a los colaboradores. Hay que tener un plan también ahí estratégico. El siguiente sería el punto número 4. Usan mecanismos de comunicación, como por ejemplo reuniones, con qué periodicidad se dan, boletines internos, videos, pizarrones, no sé. De entrada, si los usan y cuáles son, y si esos que usan, en caso de usarlos, si están siendo efectivos. El siguiente, el punto número 5, es muy, muy importante. Perdona que lo diga así, pero es muy importante. Desde mi experiencia te comparto en el desarrollo de la cultura en las organizaciones, derivado de análisis de clima laboral y demás. Este es un punto débil en la gran mayoría de las organizaciones en México y me atreveré a decir que en Latinoamérica. Ok, después del comercial, ¿verdad? Entonces estábamos, sí, en tu organización se vive un liderazgo positivo. Mira, es de suma importancia que exista un liderazgo positivo, ya que según los estudios realizados por los autores del clima emocional, no sé si hayas leído, ellos dicen que entre el 20 y 30%, escúchame bien, es muy, muy importante, que entre el 20 y 30% del rendimiento del equipo y dicho clima depende entre un 50 y un 70% de las acciones del líder. Wow, es mucho, ¿verdad? Por eso hay que desarrollar las habilidades de liderazgo. Y de entrada hay que analizar también muy bien a quienes se contratan o a quienes se promueven para ocupar estos cargos en las organizaciones. Pero bueno, de liderazgo ya es un tema para otro podcast, pero tómalo en cuenta que esto es muy importante, es un factor muy importante para el desarrollo de la cultura. ¿Ok? Y punto número 6, ¿tienes sistematizados tus procesos y has desarrollado políticas? ¿Lo tienes? Ok, espero que sí lo tengas. Si lo tienes, ¿qué tan eficientes son? ¿Qué de tanta utilidad son? Hay que monitorearlo, repito, por medio de KPIs u otros mecanismos. Y el punto número 7, perdón, me faltó comentarte antes de pasar al otro punto. A través de sistematizar procesos, mejoramos la eficiencia y la calidad para poder conseguir los objetivos. De la mano con definir buenas políticas y buenas prácticas en la organización, repito lo que te dije hace rato, con esto unificamos criterios. Es muy importante también la revisión y modificación de estos en el transcurso del tiempo. Ya los tienes, pero con cierta periodicidad hay que estar revisando si lo que nos servía ayer nos sirve hoy, si lo que nos servía el año pasado nos sirve hoy. Me ha tocado también trabajar, dar servicio como empresa en algunas organizaciones
y nos topamos que tienen manuales, te prometo, me ha tocado ver que tienen manuales de hace 10 años. Imagínate. Me ha tocado ver incluso que tienen formatos de hace 10 años o más. Entonces, pues no, las cosas se van quedando obsoletas con el tiempo y hay que innovar, hay que actualizarnos, hay que mejorar. Qué bueno que las tengas, pero si las tienes, revísalas, date un clavado, dale una revisión, a ver si están obsoletas o siguen siendo funcionales. O hay que hacer ahí unos pequeños o, en su caso, grandes ajustes. ¿Ok? Pasamos al siguiente punto, que sería, ¿cómo son tus procesos de reclutamiento y selección de personal? Las personas que se integran al equipo deben estar alineadas a la cultura de la empresa, a los valores de la empresa, a los valores institucionales. Pasa mucho también que entran personas, contratan personas, seleccionan personal de nuevo ingreso y resulta que a lo mejor sí tienen las habilidades técnicas, los conocimientos, pero no se alinean a la cultura de la empresa. A lo mejor, repito, en tu cultura está la innovación y la persona no se le da, o está en un puesto donde debe de innovar y no se le da, o en la cultura están en los principales valores está el servicio al cliente, que esto debería ser de todas las empresas, ¿verdad? Y la persona ni siquiera tiene un buen servicio interno, entre otros factores, ¿no? Entonces es muy importante, insisto, que revises tus procesos de selección de personal. Y el punto número 8. ¿Cómo son las promociones y ascensos en tu compañía? Me ha tocado también ver, te comparto, digo, ahora te estoy compartiendo muchas cosas porque esta parte la trabajamos mucho. Como ya te habré comentado en otros podcasts, tengo una compañía que se dedica a brindar servicios de consultoría en desarrollo organizacional y recursos humanos, ¿sí? Entonces estos temas me apasionan muchísimo, muchísimo. ¿Y qué pasa cuando llegamos? Fíjate bien, que las promociones de puesto y ascensos o las promociones de salario, muchas de las ocasiones las firma el director o el gerente por feeling. El gerente o el de recursos humanos o gerencia general, depende, ¿no? Pero la gran mayoría de esas decisiones las hacen por feeling. Imagínate lo serio que es esto. Y las injusticias que se están también cometiendo con la gente. Que hay gente que realmente merece una promoción, merece un ascenso, ya sea en sueldo o en puesto, pasan años y años y años y años y no se las da. O de lo contrario, alguien que no, y porque le lleva el café al jefe, por ponerte uno de muchos ejemplos, se la dan. Y firman la promoción, el formato de promoción, el documento, y pasa. ¿Qué serio es esto? Le estás haciendo un daño muy grande a tu compañía. Ojo, hay que revisar las políticas. De entrada debes de tener una política, debes tener un procedimiento, debes tener tus formatos de cómo van a ser las promociones de puesto y de sueldo en tu compañía. No por feeling, por favor, no hagas eso. Ok, pasemos al punto 9 y ¿llevan una óptima evaluación de desempeño en tu compañía? Evaluación de desempeño, si es que la llevan, espero que así sea también. O solamente la gente trabaja por trabajar, no saben ni qué metas y qué resultados tienen que dar, no hay rendimiento de cuentas de su trabajo. Imagínate qué serio también es esto, ¿no? Trabajar por trabajar. No, el desempeño hay que evaluarlo. Pero también ojo con esto, fíjate bien lo que te voy a decir. También me ha tocado ir a muchas organizaciones donde tienen evaluaciones de desempeño. Te prometo, en verdad, que nada más evalúan cosas tan superficiales como la puntualidad, la asistencia, detalles muy mínimos. No, hay que tener una evaluación de desempeño objetiva y completa, ¿sí? Y bien enfocada dependiendo a las necesidades de la organización. Y ya se plantearía si se necesita una de 90 grados, de 360 grados, dependiendo. Que también ya para profundizar más en este tema,
necesitaríamos otro episodio, otro podcast para este tema en específico, para profundizar más. Pero también es un factor importante que consideres la evaluación de desempeño y cómo la lleva, cómo la gestiona. Ok, punto número 10, el siguiente, ¿cómo manejan el salario emocional? ¿Hay eventos? ¿Hay incentivos? ¿Hay reconocimientos? ¿O la empresa nada más dice, no, es que les pagamos su sueldo bien y ya? Ojo, una cosa es el sueldo en tema de dinero y otra cosa es el salario emocional. Y siguiente y último punto. Último, pero no menos importante. Quizá me atrevería a decir, no quizá, más bien me atrevo a decirte y afirmarte que uno de los más importantes, que es, ¿haces encuestas de clima laboral? ¿Haces estudio de clima laboral en tu empresa? ¿O nunca lo has hecho? ¿O lo haces cada mucho tiempo? No sé. Estas, fíjate bien, estas están relacionadas con la cultura, ya que es la expresión de lo que ocurre en tu empresa. Te lo parafraseo, o va de nuevo. Las encuestas de clima laboral son la expresión de lo que ocurre en tu empresa y te recomiendo aplicarlas por lo menos mínimo una vez al año, de manera anónima. Si quieres conocer detalles de la cultura, del ambiente, del clima laboral en tu empresa, entonces hazlas de manera anónima. Si quieres que todo te pongan bien y palomita, palomita todo, pues entonces pídele a la gente que ponga su nombre. ¿Sí me explico un poquito? Ok. Y estas deben ser un apoyo para implementar las estrategias de mejora. Y debe ser, por supuesto, derivado de un análisis correcto, un análisis adecuado por un experto para poder implementar en base a esto, repito, las estrategias de mejora. Y también en este punto me atrevo a recomendarte, está muy bien que las organizaciones apliquen estas encuestas de manera interna. Sí está muy bien. Sin embargo, si puedes contratar a una empresa externa o de consultoría o un consultor externo, mejor. Sí, hay más objetividad. RH o quien las pueda aplicar de manera interna se quita el problema de que la gente piense que por ahí fueron subjetivas o pudieron haber sido tendenciosas, para evitar también malos entendidos, para que llegue alguien externo, alguien de afuera y las aplique. Te los recomiendo mucho. Si te interesa, digo, no estaba planeado ni hago el podcast con este fin, pero si te interesa, nosotros también hacemos ese tipo de estudios, contáctame en caso de interesarte o en lo que te pueda servir, adelante, escríbeme y estoy a tus órdenes, te puedo orientar. Y pues quiero volver a hacer hincapié que desde la estrategia desarrollen una adecuada y óptima cultura organizacional, de acuerdo a las necesidades, te repito, como te lo dije en un principio, ¿sí? De acuerdo a las necesidades de cada empresa y no dejen este tema a la deriva. No lo dejen a la deriva. Es como si te subieras a un barco y no sabes qué rumbo va a tomar. A diferencia, si te subes y conoces el destino, ¿no? Sabes a dónde vas a llegar. Entonces, repito, es muy importante que la trabajes. Si necesitas consultoría, asesoría o algún consejo, algún apoyo, estoy a tus órdenes. También escríbeme. En este tema nos especializamos también y entre muchos otros. Y pues finalmente desde el fondo de mi corazón te voy a dar la receta para que todo salga bien, para el crecimiento de tu empresa, para el buen desarrollo de la cultura, para el bienestar de cada uno de sus integrantes, de sus colaboradores. Que todo lo que hagas, lo hagas de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Te repito, que todo lo que hagas, lo hagas de corazón como para Dios y no para los hombres. Cuando hacemos todo primeramente para Dios y dejamos que Él tome el control, aún en las dificultades, aún en los momentos difíciles, en los momentos de confusión, Él nos llenará de sabiduría y nos va a dar la guía para hacer bien nuestro trabajo. Este es un
consejo que te doy, si me lo permites de manera muy, muy, muy personal, adelante. Si gustas tomarlo adelante, te lo doy desde el fondo de mi corazón. Y créeme que cuando hacemos todo primeramente para Él, Él nos va dando la solución. Y te comparto también, te preguntarás, bueno, ¿y esto qué tiene que ver este capítulo, este versículo de la palabra de Dios con los negocios? Tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque para mí, para mi vida, Dios está en todo, ¿sí? Yo no lo saco de ciertas áreas de mi vida, yo no lo saco de mis negocios, yo no lo saco de mi trabajo, Él está en todo. No quiere decir que si vamos a alguna empresa a implementar alguna estrategia, a desarrollar la cultura, apoyarlos, vamos a estarles dando versículos, ¿verdad? O hablándoles de la palabra de Dios o hablándoles de una fe. No lo hacemos, ¿por qué? Porque es ilegal. En México no es permitido hacer eso. Créeme que si pudiera, yo creo que lo haría. No es permitido. Simplemente vamos a hacer las cosas bien y a trabajar conforme a nuestros valores. Pero en este podcast sí lo tengo permitido. Aquí sí puedo hablar abiertamente de una fe y darte algún consejo personal, más allá de lo laboral. Ok, sin más, me despido. Espero que estos consejos te hayan sido de utilidad y cualquier cosa, quedo de ti, escríbeme. Y si te gustó, si consideras que es de valor, te invito por favor a que comentes y me des un like, independientemente en la plataforma en la que me estés escuchando, ya sea en YouTube, en Spotify, en eBooks, coméntame y regálame un like o un corazón, depende de lo que aplique. Bye.